Buenas noches. Vamos a exponer acerca de la certificación por competencias 270, 40, 11, 44. Elaborar plan de trabajo escuela de campo de acuerdo con el código 270, 40, 11, 44. Métodos grupales y técnicas de prestación de servicio versión 1. El objetivo es fortalecer las capacidades técnicas, organizativas y comercializadoras de los productores de cacao del Tolima. Se tomó como ejemplo el cacao mediante técnicas organizativas y comerciales. La caracterización es para 30 productores de cacao en varios municipios: Chaparral, San Antonio, Río Blanco, Planadas y Ataco. La actividad principal de producción de cacao, las necesidades identificadas y demás. La primera parte es buenas prácticas agrícolas, que es fortalecer el conocimiento de manejo del cultivo para mejorar la productividad y la sostenibilidad. La segunda parte, manejo de plagas y enfermedades, implementar estrategias efectivas de control y prevención. La tercera parte es post cosecha, mejorar los procesos de fermentación y secado y almacenamiento de cacao. La cuarta es comercialización, acceder a mejores canales de comercialización y obtener mejores precios. La quinta, consolidación de la red popular de cacao. La metodología, pues la idea es aprender haciendo, que se haga directamente mediante observación y experimentación en los predios, diálogo de saberes. Se promueve el intercambio de conocimiento entre todos los productores, pues para ver a qué le agregamos más valor. Cartografía social, se analiza el territorio de manera colectiva. Mesas de trabajo y demostraciones de campo. La primera parte es un diagnóstico participativo, la segunda en las buenas prácticas agrícolas, ahí pues también definimos las horas y demás. La tercera, el manejo integrado de plagas y enfermedades. La cuarta, fertilización y nutrición. La quinta, cosecha y post cosecha. La sexta, organización y comercialización. La planeación operativa, pues, es para el desarrollo de acciones y recursos en la escuela de campo. O sea, es una convocatoria en la cual se hace invitación personalizada productor por productor en redes comunitarias, grupos de productores, llamadas telefónicas, logística. Se selecciona un lugar que pues, quede equidistante para todo el mundo, refrigerios, disposición de sillas, mesas, espacios cómodos. Los materiales y recursos, pues materiales didácticos asignados previamente por el SENA, recursos audiovisuales de ser necesarios, formatos de asistencia, evaluaciones e instrumentos, kit de campo para la demostración. Cronograma, se definen las fechas, duración, 6 sesiones de 4 horas, planificación, semanal o quincenal, depende pues muchas veces de cosechas, de otras tareas, seguimiento y cumplimiento. Seguridad y salud en el trabajo, pues el uso de elementos de protección, si de pronto vamos a hacer una poda o alguna otra cosa. Pausas activas para pues que hayan esfuerzos pues mesurados de la gente. Hidratación constante, depende del clima. Identificación de condiciones inseguras. Gestión de riesgos, identificación de riesgos climáticos, biológicos, logísticos, sociales, muchas veces también de orden público. Evaluación del nivel de riesgo, plan de acción y medidas preventivas, seguimiento y control. ¿Cuál es el objetivo? Pues garantizar que la gente participe, asegurar las condiciones, contar con los recursos necesarios, organizar el tiempo, proteger la integridad física de las personas y prevenir situaciones que puedan afectar el desarrollo de la escuela. ¿Cuáles son las evidencias? Listado de asistencia que se llena manualmente, registro fotográfico mediante coordenadas también, actas de la reunión que se elabora inmediatamente se termina la reunión, informe técnico, un informe que se realiza posterior a la reunión donde se detalla todo lo que se usó, conclusiones y aprendizajes. Muchas gracias. Listo, madre. Ya quedamos. ¿Qué Listo. le dijo el hombre? ¿De qué? Nada, no me responde. Ay, lo